Contacto directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. El presidente de la Asamblea Nacional, respecto a su anuncio de que la Corte Constitucional podría adoptar una ley provisional de comunicación, precisó lo siguiente ayer en Contacto Directo. Veamos. La omisión que habla el 436 podría ser demandada por cualquier ciudadano que, habiendo votado por la Constitución, puede decir: no me interesa porque la Asamblea no ha conseguido los votos. Yo estoy perjudicado porque no tengo una ley de comunicación. Esa omisión puede ser suplida temporalmente. La Corte no puede suplantar definitivamente a la Asamblea. Realmente la Corte entra en un proceso muy complejo. Si se trata de hacer un cuerpo legal que desarrollan dos grandes capítulos de la Constitución, como son el derecho a la libertad y el derecho a la comunicación, no es un tema fácil. No puedo imaginarme qué texto la Corte, no sé qué Corte, porque la Corte está en proceso de ser sustituida. Doctor, aquí hay algunos elementos inconexos. ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad? ¿Realmente existe? Sí, en teoría, en un Estado constitucional de derechos y justicia y con las leyes que hoy tenemos vigente, la Corte podría temporalmente, de forma provisional, reemplazar la existencia de una norma. Tengo todavía algunas dudas, también teóricas, si es que eso podría ser de una ley completa, pero algunas normas podrían ser temporalmente reemplazadas por una sentencia de la Corte Constitucional, eso es cierto. Cualquier persona podría demandar que no se han cumplido en su totalidad las transitorias de la Constitución, también es cierto, pero ahí empezamos a tener algunas contradicciones. Una de las transitorias de la Constitución y la propia Constitución exige, por ejemplo, que se conformen los consejos de igualdad. La ley de comunicación, al menos la última versión que conocemos que ha presentado el asambleísta andino, habla de que los consejos de igualdad serían precisamente quienes deleguen a uno de los miembros del Consejo de Regulación. Y sin embargo, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que tiene una mayoría del Movimiento País, ha negado durante 2 veces en el último año la calificación del proyecto de ley de igualdad que hemos presentado para que también cumplamos con esa transitoria. La pregunta es entonces, ¿por qué le pediríamos a la Corte Constitucional que reemplace, que supla esta omisión en el caso de la ley de comunicación, y por qué el propio Consejo de Administración Legislativa no da paso para que la Asamblea regule otra ley que también está en exactamente las mismas circunstancias? Creo que ahí hay un interés, casi una fijación de estos últimos meses respecto del tema comunicación, y que eso está vinculado con la consulta popular, con una serie de otros temas, con otros debates que están también relacionados con la campaña que se acerca, pero con la transitoria de la Constitución no sería esta ley ni la primera ni la única en estas circunstancias, y ahí tendríamos que preguntarnos por qué no la misma urgencia, el mismo interés y el mismo tratamiento a otras. En efecto, esto de la Corte parece un disparo al aire, como para crear suspenso, o daría la impresión de que el anuncio se hizo para que pasen a segundo plano los temas de la marcha indígena. Pero sobre el proyecto de ley de comunicación, el problema de fondo es, ¿realmente no es prioritario para el presidente Correa como él lo ha dicho, o más bien él espera que como un regalo de cumpleaños, tal vez, pues cumpleaños ahora el 6 de abril, se apruebe el proyecto para poder modificarlo a su medida mediante el veto? Porque eso sería lo que ocurriría si se le aprueban el proyecto, ¿no? El proyecto de ley de comunicación efectivamente lo sabremos el momento del veto. Eso es lo que ha estado pasando en los últimos meses en la Asamblea. El presidente de la República incluso ha vetado totalmente proyectos aprobados por unanimidad. El último hace 1 mes y medio, el proyecto de ley de desarrollo fronterizo, aprobado en una comisión presidida por los colegas del Movimiento País, aprobado sin ninguna objeción en la Asamblea Nacional y luego vetado totalmente por el presidente. Algo similar pasó con la fórmula de asignación de escaños en el Código de la Democracia. ¿Qué pasa con esto? Nadie está negando que el presidente puede vetar. Eso es parte de sus facultades que están otorgadas en la Constitución. La pregunta es entonces con quién se debaten las leyes, porque los acuerdos a los que llegan los colegas del Movimiento País, los dirigentes de la bancada de país, los representantes del movimiento político de gobierno, son acuerdos que ni el propio presidente respeta. En la Asamblea entonces lo que queda es una gran duda respecto de cuál es la voluntad real de esta ley y de otras, de cuál es la capacidad de negociación, de credibilidad que se puede tener respecto de los acuerdos a los que lleguen los colegas de país, y por lo tanto también la pregunta de qué es lo que estamos votando. ¿Estamos votando la última versión del proyecto de ley o estamos votando simplemente el borrador para que el veto sea el que defina la versión final? En el caso de la ley de comunicación, si a eso le sumamos el ambiente político, las declaraciones del presidente, lo que el presidente ha impulsado a través de procesos judiciales
sociales relacionados con los medios de comunicación, sus comprensiones cuando las hace públicas respecto de los límites de la libertad de expresión, de opinión, de información. Entonces hay una gran preocupación en la Asamblea, creo no ser la única, más bien es una preocupación extendida respecto de qué es exactamente lo que se pretende con la ley de comunicación. Efecto. Por otra parte, pues está claro que la ley de comunicación no sería, digamos, imprescindible para el presidente Correa, porque ha logrado una enmienda constitucional aprobada en referéndum y una disposición transitoria en la Ley de Control del Mercado sobre la propiedad de los medios privados, mientras él mantiene un monopolio de medios. Adicionalmente, mediante la reforma electoral, implanta la censura previa y permite la propaganda del gobierno en campaña. Ante esta situación, que es concreta, ¿no cabría un pedido de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la Corte Constitucional sentencia a favor del presidente la constitucionalidad de las reformas electorales? O sea, porque llega un momento en que la institucionalidad nuestra llega hasta un punto, es disfuncional, ¿y qué es lo que queda entonces? ¿O hay que resignarse? Mire, efectivamente las normas relacionadas con la ley de comunicación en algunos casos se encuentran ya hasta por resoluciones de la Junta Bancaria, se resolvió de la Superintendencia, de la Junta, del ex Conartel, se resolvió el tema de cuál era el porcentaje de la propiedad de los medios, porque recordemos que la consulta no nos decía qué era, cuál era exactamente el porcentaje que se podía tener. Yo creo que ahí no solamente hay una restricción respecto de la propiedad, que sería una idea a discusión, porque hoy en el mundo entero se debate la inconveniencia del monopolio de los medios de producción cultural. Pero no solamente eso, sino que la norma de la consulta popular podría dificultar o definitivamente impedir la venta de los canales que están en administración del Estado. Algunos asambleístas llegaron a decir que quien compre acciones en un medio de comunicación no podría tener ni una panadería ni un taxi. Entonces es probable que de los medios, de los canales de televisión que hoy administra el Ejecutivo, pues nadie tenga ningún interés en comprarlos, porque si compra unas acciones que además en su porcentaje se pueden mover por resolución administrativa, entonces estaría poniendo en juego cualquier otra actividad económica. Creo que ahí, en el Código de la Democracia, en otras normas, en la propia ley vigente, que es muy mala, la ley que hoy está vigente para radio y televisión es una ley que nos resulta insuficiente, pero con todas esas normas, sumadas a algunas otras que se debaten en la Asamblea, pues en realidad el resultado podría ser peor o más restrictivo que la peor versión que conocimos de proyecto de ley de comunicación, que fue la presentada por el asambleísta Panchana. Ustedes recordarán que se discutió mucho si es que se podía cerrar o no un medio de comunicación. Eso ya no existe en el proyecto de ley. En lo que estamos debatiendo en la Asamblea sobre ley de comunicación no existe. Pero miremos lo que se debate como Código Penal, en donde como medida cautelar se podría cerrar cualquier empresa y cualquier persona jurídica privada, porque las públicas no pueden tener esas medidas según el proyecto, y se la podría cerrar como medida cautelar hasta 5 años. Entonces ya no se necesita una norma en la ley de comunicación. Tenemos que mirar el panorama completo para saber qué está pasando en distintos proyectos de ley. Ahora, se puede pero justamente, acudir por eso a la Corte. Claro, ese panorama completo llevaría Corte... en un momento a que estas disposiciones están en contraposición con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ya es un asunto que trasciende hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. La Comisión Interamericana y la Corte, y lo han dicho en varias sentencias, no son una cuarta instancia. No son una cuarta instancia para que cada asunto del país se resuelva ahí. En algunos casos podría ser sancionado el Estado ecuatoriano por su incapacidad de dar respuestas en justicia a sus propios problemas. Esa es la responsabilidad que tiene como Estado el Ecuador. Algunos de estos temas, en casos específicos, podrían llegar a la Corte cuando se agotan las instancias nacionales, cuando no se trata de convertirla en una cuarta instancia. Algunos casos sí y otros no. La Corte tiene un papel muy importante que cumplir, pero tampoco podemos confundirla con un órgano de apelación de conflictos para los que la institucionalidad aquí permite tanta manipulación. Bueno, como órgano de apelación no, porque en ese caso demoraría tanto como el caso de los hermanos Restrepo, pero sí hay mecanismos como las medidas cautelares también. Sí, cuando el caso lo justifica, de inmediato las medidas cautelares pueden suspender la violación de un derecho, así es. Ahora, sobre la consulta prelegislativa sin la cual no puede avanzar el proyecto de ley de aguas, el presidente de la Asamblea anticipó ayer que podría aprobarse el procedimiento a seguir en ese trámite si el presidente Correa no veta la parte pertinente de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Pero a estas alturas, con ese proyecto bloqueado 2 años, ¿es políticamente prioritaria para el presidente la ley de aguas en tiempos de campaña electoral?
La ley de aguas, lo que tenga que ver con el tema tierras, la ley de administración o de coordinación entre justicia indígena y justicia ordinaria, todas en la Constitución, todas están detenidas porque no tenemos un procedimiento de consulta prelegislativa. El problema de ese procedimiento es que está regulado en la misma ley, en donde el Ejecutivo ha tenido grandes conflictos con los artículos de fiscalización, porque hay que decirlo también así. ¿Cuál es el problema que tiene el movimiento de gobierno y el presidente con la nueva reforma aprobada? ¿Por qué ha estado detenida casi 2 años? Por los artículos de fiscalización. Y para detener los artículos de fiscalización se han seguido posponiendo los mecanismos de consulta prelegislativa para pueblos indígenas. La Corte Constitucional, lamentablemente, porque creo que este es un tema tan o más grave que las normas del Código de la Democracia, que muchas de las cosas que se debaten en el país, pero la Corte Constitucional, lamentablemente, sin mucho debate en la opinión pública, le ha dado la razón al presidente para que pueda vetar la ley con la que se regula el legislativo. Eso le pone ya unos plazos muy cortos y luego del veto un plazo a la Asamblea de 1 mes. Así que me parece que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca de tener unas normas para consulta prelegislativa con pueblos indígenas, pero también debemos tener en mente que en el veto a la ley de la función legislativa, el presidente, gracias a lo que ha hecho la Corte Constitucional, podría decidir cuántos minutos hablamos los asambleístas en el Pleno, cuál es el trámite o el plazo que se tiene en las comisiones para tratar una ley, o inclusive, según sus propias interpretaciones, podría decidir cuántos votos se requieren para levantarle la inmunidad a un legislador o a una legisladora. Así que es muy delicado lo que ha pasado con la Corte Constitucional, facultando al Ejecutivo para que ponga las reglas del poder que está llamado a fiscalizarlo, a evaluarlo y a convertirse en un contrapeso. Ahora, respecto al proyecto de iniciativa ciudadana de la ley de tierras que se viene postergando desde Montecristi, la FENOCIN y el Partido Socialista continúan apoyando al gobierno pese a esta postergación. Ahora que se viene la campaña electoral, ¿la Asamblea se meterá también con esta otra papa caliente de la ley de tierras que ha venido postergando tantos años? ¿O va a entrar en definitiva la Asamblea en un virtual proceso de receso legislativo? ¿O la ve usted despachando estas deudas pendientes de pago? Yo creo que la Asamblea podría enfrentar una serie de conflictos si es que trata estos temas, pero también los podría enfrentar si no los trata. Hay que abordar asuntos que están en la Constitución, pero asuntos que también están pendientes en el país. Hay que tener mucho cuidado que los temas de fondo no se contaminen por la campaña electoral, porque debemos tratar un mecanismo, una ley de desarrollo rural, una ley de justicia para el sector agrario que permita lograr los objetivos que le interesan al país, los objetivos de justicia con sectores indígenas y campesinos, pero hay que tener mucho cuidado que no se convierta en una norma demagógica de parcelar y repartir, que no dé resultados más allá de este año de campaña y que luego le pase una factura muy alta al país. Entonces, creo que los costos políticos de enfrentar estos temas van a estar de todas maneras, por lo que digamos y lo que no digamos, lo que resolvamos o lo que dejemos de tratar en la Asamblea. Lo importante es que lo hagamos con responsabilidad para el mediano plazo también. Creo que ese y otros temas en la Asamblea también se van a convertir en asuntos conflictivos dependiendo de cuánta credibilidad pierda el movimiento país al desautorizar el presidente con su veto la capacidad de negociación de los asambleístas, porque eso sí nos deja con la pregunta de con quién se discuten los proyectos de ley, con quiénes se llegan a acuerdos y cómo se conoce cuál es la posición oficial del Ejecutivo. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto.